Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para un poquito de salseo, de chismecito del bueno. Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por todas partes, un tema que involucra a uno de los actores turcos más queridos y también, digamos, más polémicos, Can Yaman. Como ya habrán leído en el título, vamos a hablar del revuelo, la tensión y el caos que se desataron en Nianta, uno de los barrios más elegantes de Estambul, donde al parecer, Can Yaman se vio envuelto en una situación bastante peculiar. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque les voy a contar todo lo que sé, todo lo que se ha reportado y vamos a intentar desentrañar qué fue lo que realmente pasó. Pero antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido sobre farándula turca, sobre series, sobre actores, actrices y todo lo que tenga que ver con este mundo, pues, este es su lugar. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo y así forman parte de esta comunidad que está creciendo cada día más. Gracias a todos los que ya se han suscrito. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué pasó en Nianta? ¿Qué tiene que ver Can Yaman con todo este lío? Bueno, la historia, como suele suceder en estos casos, tiene varias versiones. Pero lo que sí es cierto es que Can Yaman fue visto en Nianta, rodeado de una multitud de fans, algo que en realidad no es nada inusual. Can es un actor muy popular, tanto en Turquía como a nivel internacional, así que es normal que genere expectación allá donde va. El problema al parecer comenzó cuando la multitud se volvió un poco intensa. Algunos reportes indican que las fans se agolparon alrededor de Can, tratando de tomarse fotos, de tocarlo, de acercarse a él de la manera que fuese posible. Esto obviamente generó un caos considerable en la calle, interrumpiendo el tráfico y alterando la paz del barrio. Pero aquí es donde las versiones empiezan a divergir, y donde el chismecito se pone aún más jugoso. Algunos testigos afirman que Can Yaman se mostró visiblemente molesto con la situación. Que se le veía frustrado por la falta de espacio y por la insistencia de las fans. Incluso algunos medios de comunicación reportaron que el actor llegó a alzar la voz y a pedir a la gente que se alejara. Imagínense la escena, Can Yaman con esa voz imponente pidiendo espacio. El drama. Otros, sin embargo, pintan un panorama diferente. Aseguran que Can Yaman, a pesar del caos, se mostró en todo momento amable y complaciente con sus fans. Que intentó firmar autógrafos, tomarse fotos y mantener la calma en la medida de lo posible. Que si bien se le notaba un poco agobiado por la situación, nunca perdió la compostura ni trató mal a nadie. Esta versión, obviamente, es mucho más favorable al actor, y pinta un Can Yaman como un santo, lidiando con una situación imposible. Entonces, ¿a quién le creemos? Pues, la verdad, es difícil saberlo con certeza. Como les decía, siempre hay diferentes perspectivas y cada persona vive las cosas de manera distinta. Lo que sí podemos decir es que la situación en Nianta fue, como mínimo, caótica. Las imágenes y vídeos que han circulado en redes sociales muestran una multitud considerable de personas rodeando a Can Yaman, dificultando su paso y generando un gran revuelo. Viéndolo desde fuera, parece una escena sacada de una película, pero imagínense estar ahí dentro, sintiendo el empuje de la gente y el calor del momento. Ahora, ¿por qué se produjo esta situación? ¿Por qué las fans reaccionaron de esta manera? Pues, hay varias razones que podrían explicarlo. En primer lugar, como ya mencioné, Can Yaman es un actor muy popular. Su trabajo en series como Erkencikus y Dolunay lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ídolo para muchas personas. Estas series no solo fueron un éxito en Turquía, sino que conquistaron corazones en Latinoamérica, Europa y más allá. La química entre Can Yaman y sus compañeras de reparto, su carisma y su atractivo físico lo convirtieron en un fenómeno global. Además, Can Yaman tiene una personalidad bastante peculiar. Es un hombre que no tiene miedo de mostrarse tal como es, que dice lo que piensa y que no se preocupa demasiado por las críticas. Esto obviamente genera admiración en algunas personas y controversia en otras. Pero lo cierto es que Can Yaman no deja a nadie indiferente. Su franqueza y su autenticidad son, para muchos, una bocanada de aire fresco en un mundo lleno de poses y falsedades. Para otros, sin embargo, su actitud es vista como arrogante y prepotente. Pero como dicen, que hablen mal de uno, pero que hablen.
Otra razón que podría explicar el caos de Nianta es la cultura fan. En algunos países como Turquía, la idolatría hacia las celebridades es mucho más intensa que en otros lugares. Las fans suelen ser muy apasionadas y están dispuestas a hacer cualquier cosa por acercarse a sus ídolos. Esto a veces puede generar situaciones un poco extremas, como la que vimos en Nianta. Las fans turcas son conocidas por su devoción y su lealtad a sus ídolos, y a menudo organizan eventos, crean clubes de fans y defienden a sus actores favoritos a capa y espada. También es importante tener en cuenta el contexto actual. Después de la pandemia, la gente tiene muchas ganas de salir, de interactuar, de volver a la normalidad. Y para muchos encontrarse con un famoso como Can Yaman es una oportunidad de vivir una experiencia emocionante y de olvidarse un poco de los problemas cotidianos. El encierro y la incertidumbre de los últimos años han hecho que la gente valore más los momentos de alegría y conexión, y encontrarse con un ídolo como Can Yaman puede ser una inyección de adrenalina y felicidad. Pero volviendo al tema principal, ¿cómo manejó Can Yaman la situación? Pues, como les decía, las opiniones están divididas. Algunos creen que el actor no estuvo a la altura de las circunstancias y que se mostró demasiado impaciente y frustrado. Quizás esperaban una actitud más comprensiva y paciente por parte del actor, teniendo en cuenta la devoción de sus fans. Otros, sin embargo, defienden su actitud y aseguran que hizo lo posible por mantener la calma en medio del caos. Argumentan que incluso la persona más paciente del mundo se vería superada por una situación así, y que Can Yaman hizo lo mejor que pudo en esas circunstancias. Lo que sí es cierto es que después de lo sucedido en Nianta, Can Yaman publicó un mensaje en sus redes sociales. En este mensaje el actor agradecía el cariño y el apoyo de sus fans, pero también pedía un poco de comprensión y respeto por su espacio personal. Este tipo de mensajes son cada vez más comunes entre las celebridades, que buscan establecer límites claros con sus fans y proteger su privacidad. En el mensaje, Can Yaman decía algo así como: agradezco todo el amor y el apoyo que me brindan. Me encanta interactuar con ustedes y compartir momentos especiales. Pero también necesito un poco de espacio para respirar. Por favor, recuerden que soy una persona como cualquier otra y que también tengo mis límites. Les pido que me respeten y que entiendan que a veces necesito un poco de privacidad. Un mensaje directo y sincero, que refleja la necesidad del actor de encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Este mensaje generó reacciones mixtas. Algunos fans aplaudieron la sinceridad de Can Yaman y se mostraron comprensivos con su situación. Entendieron que el actor necesitaba un respiro y que su petición era razonable. Otros, sin embargo, se sintieron decepcionados y consideraron que el actor estaba siendo ingrato con sus seguidores. Se sintieron traicionados y pensaron que Can Yaman estaba olvidando que su éxito se debe, en gran parte, al apoyo de sus fans. En mi opinión, creo que Can Yaman tiene derecho a pedir respeto por su espacio personal. Ser famoso no significa renunciar a la privacidad ni estar disponible las 24 horas del día para los fans. Todos necesitamos un poco de tiempo para nosotros mismos, para relajarnos y para desconectar del mundo exterior. La fama tiene un precio, pero no debería implicar la pérdida total de la privacidad y la libertad. Además, creo que es importante que los fans entiendan que las celebridades son personas como cualquier otra, con sus propios sentimientos, sus propias necesidades y sus propios límites. No podemos exigirles que sean perfectos ni que estén siempre de buen humor. Debemos tratarlos con respeto y comprensión, recordando que también son seres humanos. Es fácil idealizar a las celebridades y olvidar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sus propias luchas y desafíos. En fin, la situación en Nianta fue un claro ejemplo de cómo la fama puede generar situaciones complejas y difíciles de manejar. Can Yaman se vio envuelto en un caos provocado por la pasión de sus fans, y aunque su actitud fue cuestionada por algunos, creo que hizo lo posible por mantener la calma y por pedir respeto por su espacio personal. Este tipo de situaciones son un recordatorio de que la fama no es un camino de rosas, y que las celebridades a menudo se enfrentan a desafíos que el resto de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Espero que este incidente sirva como una reflexión sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo de la fama. Y espero que tanto las celebridades como los fans aprendan a encontrar un equilibrio entre el cariño y la admiración, por un lado, y la necesidad de espacio y privacidad, por el otro. Encontrar ese equilibrio es fundamental para que tanto las celebridades como sus fans puedan disfrutar de una relación sana y respetuosa.
Y bien, chicos, esto es todo lo que tengo para contarles sobre el incidente de Can Yaman en Nianta. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido formarse su propia opinión sobre lo sucedido. Resumiendo, vimos que Can Yaman se vio rodeado de una multitud en Nianta, generando un caos considerable. Las versiones sobre su actitud varían, pero lo cierto es que el actor pidió respeto por su espacio personal en redes sociales. El incidente nos invita a reflexionar sobre la relación entre la fama, la privacidad y el respeto en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la actitud de Can Yaman? ¿Creen que las fans se excedieron? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad y a traerles más contenido sobre farándula turca. Recuerden que el botón de suscribirse está justo aquí abajo, así que no duden en darle clic. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.